Un saludo muy cordial para todos, bienvenidos a la Lección Divina del domingo. En esta oportunidad vamos a tener un cambio muy interesante en el ciclo B. Nosotros siempre, cada domingo, hacemos la lectura semicontinua de alguno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Reservamos el evangelio de Juan para los tiempos fuertes, para las grandes solemnidades. Sin embargo, como el evangelio de Marcos es tan breve, tan conciso, entonces justo ahora la iglesia nos invita a meditar el capítulo 6 del evangelio de Juan. Lo haremos durante algunos domingos, el llamado discurso del pan de vida pronunciado por Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm. Es interesante que el final del evangelio del domingo pasado, que todos recordamos, cuando se nos decía que Jesús, movido a compasión, le enseñaba a la gente muchas cosas porque andaban como ovejas que no tienen pastor, sea la puerta de entrada al episodio que conocemos normalmente como la multiplicación de los panes, un nombre poco afortunado. Creo que la mejor manera de llamarlo, según la lógica joánea, es el signo del pan sobreabundante. ¿Por qué? Porque el evangelio de Juan también nos dejará claro que cuando Jesús siente misericordia por la gente, cuando Jesús conoce profundamente su extravío, su abandono, su soledad, su marginación, su exclusión, sus necesidades, las más urgentes, las más apremiantes, las fundamentales, para tener una vida digna como Dios lo desea de todos sus hijos, entonces les enseña y les calma el hambre. Casi siempre la lógica es la palabra y el pan. Pero en el evangelio de Juan, cuya versión vamos a meditar en este domingo, quien se percata de la necesidad de la gente no son los discípulos, es el propio Jesús. Y aquí hay un detalle muy interesante que no quiero dejar pasar desapercibido, y es que Jesús cae en la cuenta de la situación que viven las personas. Jesús entra en la intimidad del ser humano y entiende sus carencias, sus problemas, sus angustias, sus crisis. Y sabe que esta gente, claro que necesita una palabra que viene de Dios. En el evangelio también se dirá palabras de vida eterna, palabras que contienen a Dios y ponen a Dios para que acontezca en el corazón de las personas. Pero la gente que está aquí tiene hambre, física hambre. Para Jesús lo primero no es la religión, lo primero es el ser humano y sus necesidades. Por eso el reino de Dios que Él encarna y hace presente, la vida eterna en palabras del cuarto evangelio es precisamente esto: que todos los seres humanos seamos capaces de tener una vida con todas las necesidades satisfechas y con todos los anhelos del corazón de alguna forma colmados a partir de Dios, porque el misterio de Dios tiene la capacidad de satisfacer plenamente el hambre de sentido que todos tenemos, de realización y plenitud. Algo de esto diremos en los próximos domingos. Jesús se percata de que la gente tiene hambre. Y cuando se da cuenta que la gente tiene hambre, no los despacha, sino que hace una pregunta. El texto tiene muchos detalles, pero en razón del tiempo solo me voy a detener en esto. Acude a Felipe. Felipe de Betsaida, tal vez de un pueblito muy cercano a donde se encuentran. El nombre de Felipe remite a la cultura griega, o sea, aquí estamos con una mentalidad y un contexto universal, de alcance universal. Y entonces hay una pregunta que aparece en el texto. La pregunta es: ¿cómo vamos a alimentar a estas personas? ¿O de dónde vamos a sacar pan para estas personas? Jesús pregunta por el de dónde, y Felipe apunta al cómo vamos a calmar esta hambre. ¿Cómo? Por eso Felipe piensa que el asunto es dinero. Necesitamos 200 denarios de pan, necesitamos 200 días de trabajo para poder calmar el hambre, porque estamos convencidos que el dinero es el que satisface las necesidades, cuando el dinero es el que ha creado los problemas. Y por eso, a partir de Andrés, que trae un muchacho que tiene su propia ración, que la pone a disposición de Jesús, que la pone en manos de Jesús, y que todos comerán desde el signo del compartir, porque no es el pan multiplicado, sino el pan compartido, gracias a la palabra poderosa de Jesús que rompe el egoísmo. Entendemos el de dónde.
Entonces no es el cómo con dinero, sino el de dónde. El hambre se calma desde la persona generosa, desde el corazón amplio y lleno de amor. Se calma desde aquí, desde la interioridad, no desde el bolsillo. Y todos los problemas humanos tienen la misma solución. Y Jesús hoy nos ha entregado en este signo precioso del pan que alcanzó, que sació y que sobró, la estrategia y la salida para todas las dificultades. Desde dentro del corazón, lleno de misericordia, es como se calman y se colman todos los anhelos, expectativas y problemas humanos. Un abrazo para todos, que la protección de San José nos siga acompañando.